Continúa la emisión de Canal 2. También estamos desde los estudios de Chilena FM para una entrevista con el escritor Pablo Salinas, periodista que hace pocos días estuvo presentando en Argentina Constelación Nacional, que es su último libro, del cual ya habíamos tenido ocasión de conversar acá en este espacio. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Chilena FM. Un gusto, Luis, estar aquí contigo conversando. Igualmente, bueno, cuéntanos cómo se produjo esta ida a Argentina, cómo se gestó el ir a presentar el libro hasta Buenos Aires. Bueno, la gestión siempre corre por mis colores. Yo soy aterricemos el tema. ¿Autogestionado? Sí, absolutamente. Yo creo que la gran mayoría de los artistas chilenos, con excepción de los super elites, los de Sala Allende, de esa órbita, es lo que se mueven con una gente que le hace toda la pega. Pero uno tiene que ponerse los guantes de obrero, claro, la pala, tomar la pala y empezar a picar. O no picar con la pala. Y vender la entrada, cortar la entrada y después cantar, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, por ahí va. Uno ya tiene su añito, entonces le dan ganas de que alguien, una secretaria, un asistente, le diga, oye, Pablo, ¿sabéis qué? Claro. Todo esto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la prensa. Estamos haciendo un paréntesis, pero la prensa, yo voy a Buenos Aires. Y a mí en Buenos Aires, yo el año 2009 hice una humilde exposición de pintura. Te quiero decir en síntesis que yo no soy una persona conocida en Buenos Aires. Entonces tengo que ir mandando comunicados de prensa, claro, uno por uno, de 10. Yo te digo para que la gente realmente se entere lo que sufren los escritores. Yo creo que haber mandado unos 15 comunicados a radio, diarios, revistas, chicos, grandes, qué sé yo. Uno me pescó, la Radio Belgrano. Mira, me hizo una entrevista. Y una radio importante en Buenos Aires, por supuesto, y de mucha trayectoria. Sí, absolutamente. Me siento súper honrado. Bueno, pero lo que te quiero decir es que eso, la gestión fue mía. Me puse en contacto con la gente de la Biblioteca Nacional, nada menos, que uno de repente dice la Biblioteca Nacional por lo mismo. Va a decir, chuta, pero que en este señor tal vez no le damos bola. No, yo hice la propuesta de que era un libro que se trataba sobre cultura chilena, además, sobre cultura argentina. Eventualmente me decían, mucho gusto, señor, pero no nos interesa. Se interesaron muchísimo, me invitaron cordialmente y así fue la dinámica en Radio Belgrano. Sí, Radio Belgrano y la biblioteca. ¿Y cómo nace bueno, a través de la biblioteca supongo que nace la idea de poder ir a Buenos Aires a presentar este libro? ¿Cómo estuvo la presentación? ¿Cómo fueron acogidos los temas? Porque estamos hablando, como tú muy bien decías, de cultura chilena, pero a los argentinos les gusta lo de ellos también, ¿no? Les gusta lo de ellos. Yo, en súper buena onda, en mi libro también genero un cierto diálogo con la cultura argentina. Yo hablo, como lo dijimos hace una semana atrás cuando estuvimos conversando aquí, obviamente me concentro en nuestros artistas, nuestras figuras de la cultura, pero también hago ciertos diálogos con argentinos, de contemporáneos, digamos, de los chilenos. Entonces, por ahí hice la propuesta. Yo establezco, a mí me interesa, digamos, yo lo planteaba como en rigor es lo que tiene que ver con nuestra cultura chilena, no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un ecosistema mayor, y de esa manera lo que tiene que ver con los vínculos con las naciones vecinas tiene una relevancia especial. Entonces ahí nombré a 2, 3 artistas argentinos. Yo creo que por ahí esa fue la llave maestra que me abrió las puertas. ¿Y algo que les llamara la atención particularmente de lo que tú escribías en el libro? Sí, mira, estuvo presente obviamente muchos chilenos residentes en Buenos Aires, pero también hubo varios argentinos, artistas, gente de la cultura argentina. Me sorprendí gratamente porque, bueno, de hecho, quien encabezó la presentación con unas palabras bastante elogiosas, bastante interesantes, fue nada menos que el director de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional, Guillermo David, una persona nacida en Buenos Aires, argentino de tomo y lomo, pero que conocían un poco, Luis, de nuestra cultura. Yo me sorprendí cuando él... Estaba muy a caballo. Era como el teleprompter, lo que estaba hablando antes de entrar y salir a cámara, de que pareciera que alguien lo estuviera soplando, pero no. Él lo sabía y se había preparado para el momento. Exacto. Entonces hubo un diálogo súper rico. Hay un interés ciertamente... Yo creo que solamente lo que tiene que ver con la rivalidad o la mala onda, eso es exclusivo del terreno futbolístico deportivo. Cuando hablamos de cultura, se genera una buena onda súper fuerte. Bueno, ¿cuántos días estuviste en Buenos Aires para este libro? Estuve 5 días. 5 días. O sea, ¿hubo varias actividades que pudiste realizar o conectarte con otros ámbitos? Sí, 100%. Yo, bueno, como te decía recién, yo ya he estado 2 veces antes en Buenos Aires y siempre me ha ido bien en el sentido tanto a nivel
económico, por así decirlo. Yo cuando hice la exposición de pintura, Yeah. hubo ciertas ventas, hay cierto interés por ese lado, pero también sobre todo lo que tiene que ver, que suena muy políticamente correcto, pero es así, por Luis, la buena onda de la gente. Que de repente, ¿qué querés que te diga? Estamos aquí en Chile, de repente uno dice Argentina, chuta, muchos dicen qué buena onda, me encanta, me gusta, pero varios otros dicen, no, si estos son, qué sé yo. Claro, no congenian mucho, ¿no? Por ahí pero hay que conocerse más, yo creo, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Pero absolutamente. Entonces, te insisto, fue todo bien agradable, tanto así que para responderte la pregunta, tuve 5 días. ¿Por qué? Porque, bueno, yo también me dedico al tema de la pintura. Yo dije, voy a aprovechar de conocer, ¿cierto? Te voy a contar algo, Luis, que yo creo que a los auditores les va a interesar. Yo iba también por ciertos cuadros de pintores chilenos, estaba hablando de pintores del 1900, 1910, grandes pintores como Arturo Gordon. Arturo Gordon, maestro de la pintura chilena, nacido en Casablanca, ojo, es de los nuestros, gran maestro de la pintura chilena, tiene un hermosísimo cuadro en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Buenos Aires. Y hay nada menos que 5 cuadros de Pedro Suercasó, que también, no sé si lo conversaba el otro día, Pedro Suercasó, el pintor de la historia de Chile, todos los capítulos de la batalla del Abrazo Maipú, de qué sé yo, la fundación de Santiago. Claro, es un cuadro que es el descubrimiento de Chile, un cuadro ovalado que está en el antiguo Congreso. Exactamente. Bueno, todos esos cuadros que ojalá lo mostremos ahí en pantalla, porque son cuadros que todos conocemos. Claro. Tú sabes que hay 5 cuadros de Pedro Suercasó que ilustran capítulos de la historia argentina que están en el Museo Histórico de Buenos Aires. ¿En serio? ¿Y qué partes de la historia argentina? Mira, piensa tú, está algo que nos une como pueblo. El general San Martín, realmente también, ahí está el tema. A mí me interesa mucho este tema cultural porque uno dice, los argentinos dicen también el libertador de Chile. Sí, claro. ¿Qué es lo que es? Pero es lo que es. Bueno, qué bueno que tú lo dijiste. Y libertador de Perú también. Es que ahí está el tema. Sí. ¿Me entendió, no? O sea, nuestro esfuerzo emancipatorio con Carrera y O'Higgins, bien digo, obviamente. Y Manuel Rodríguez, no lo puedo olvidar. También Manuel Rodríguez hicieron un encomiable, si eso está fuera de discusión, esfuerzo por la independencia, pero tras el desastre de Rancagua, bueno, cruzaron la cordillera y a quien le fueron a pedir auxilio fue al general San Martín. Entonces, bueno, lo que te quiero decir... Que le fue mejor con San Martín fue O'Higgins. A Carrera y a Rodríguez no le fue nada de bien. Pero bueno. Sí, eso da para largo. Para conversarlo después, claro. Controvertido, pero en fin, está lo mismo. Los hermanos Carrera, sí, la sufrieron con esta dupla O'Higgins-San Martín, hay que decirlo. Pero bueno, ¿qué cuadros hay? Tenemos el Abrazo a Maipú. El original está en Argentina. Ya que esa fue la culminación de la lucha por la independencia. Absolutamente. Y está con el brazo herido. Lo conocemos todo, la imagen, cada cual arriba de su caballo, dándose el abrazo. Está el general San Martín ante las tropas previo a la batalla de Chacabuco. Cuadros que, como te digo, enlazan nuestras dos historias. Pero también hay otros cuadros que son estrictamente argentinos, como el Cabildo de Mayo, pintado por nuestro querido Pedro Suercasó. Está Mariano Moreno, que es un retrato de Mariano Moreno, que es una figura también de la secretaria de la primera Junta de Gobierno de los argentinos. Y está también, mira el cuadro que está, es un título bien curioso, pero es la entonación, la primera entonación del himno nacional argentino. Una escena así con tu... Y hay un cuadro de eso. Exacto. Mira. Y pintado por un chileno. ¿Entendido? ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo se llegó a aquello? ¿Y cuál es la relación de Pedro Suercasó con Argentina? Es que lo que pasa, Luis, que fue un encargo del gobierno argentino. Y le encargaron a este pintor chileno que retratara esos hitos de la historia argentina. Mira, es interesante. ¿Y por qué se habrá dado eso? Se da por, yo creo que, o sea, hay un señor Carranza, Adolfo Carranza, que fue el primer director de este Museo Histórico Nacional de Argentina, quien tiene vínculos con Ramón Suercasó. Los Suercasó son de nosotros, son gente que viene de Francia, pero ya los Suercasó que conocemos todos, que eran gente de la aristocracia del fines del 19 y comienzos del 20. Y así se establece el vínculo. Este señor, tú sabes que hacia finales del siglo XIX hubo una controversia bien jodida con el tema de la Patagonia. Que Chile no se sabía los límites, pertenece para nosotros, para los chilenos, la Patagonia, para los argentinos. Al final, muchos dicen que nosotros regalamos la Patagonia a los argentinos. Todo el lado ¿no? Eventualmente pertenecía a Chile, y en una discusión diplomática los chilenos dijeron, ¿sabes qué?
había una lectura tal vez, o sea, no es que tal vez, ciertamente equivocada, pero también hay que ver lo que tiene que ver con el aspecto diplomático. Muchos decían en aquel entonces que la Patagonia era puro un tierral, un desierto, una cuestión que no... Poco atractivo, digamos. Muy poco atractivo. Bueno, en fin. Pero acuérdate que O'Higgins cuando muere, todos dicen en la historia que él la nombra antes de morir. Dicen los que escribieron la historia, uno no puede darse de eso, pero en la historia se dice eso. Es muy probable que lo haya dicho Luis. Y por alguna razón lo dijo. Sí, claro. Pongan ojo con la Patagonia y de alguna manera se desentendieron los gobernantes de aquel entonces con esta voluntad de O'Higgins. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Este señor Carranza, cuando se iba a celebrar el centenario, el primer centenario, porque nosotros los argentinos lo celebran en 1810, que es lo mismo que en Chile. Ellos lo hacen en mayo, el primer cabildo juntos, claro. Nosotros lo hacemos en septiembre. Sí. Bueno, el señor Carranza dice precisamente para estrechar lazos, habías cuenta que hace poquito hubo tensión, ¿sí? Vamos a encargarle las pinturas de los capítulos más señeros de nuestra historia nacional a un pintor chileno. Como un gesto, mira. Sí, pero mira la significación que tiene eso, porque al final le están encargando algo muy tuyo a alguien que no es tuyo exactamente. Es que imagínate, hagamos el ejercicio al revés para entenderlo bien. Imagínate que el gobierno de Chile le encarga a un argentino que dibuje los episodios más importantes de la historia de Chile. Eso, lo dice así para que lo entendamos bien. O sea, es que es así, Luis, porque por otro lado, nosotros sabemos que la cultura argentina es una cultura sólida. Sí, y en 1910 habían hartos pintores buenos argentinos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, más de uno de haber dicho, chuta, compadre, pero a eso voy. Habemos no pocos y le encargan todo el material a un chileno, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Pero bueno, son cosas... Pero ya fue. Pero ya fue, ya hermoso, que sí, claro. Es emocionante para uno como chileno ir al Museo Histórico Nacional de Argentina y ver todos estos cuadros. ¿Y qué sentías tú cuando tú estabas frente a esos cuadros? Pues, como te digo, emoción. Yo me saqué cuadros, yo me saqué fotos ante los cuadros, ciertamente ante cada uno de los cuadros, porque los argentinos consignan, de repente uno puede decir, dicen, este es un cuadro del señor Pedro Suercasó, no sabemos dónde es. No, el pintor chileno, dicen. Claro. Este es el cuadro del pintor chileno que pintó en 1907, 1908, por encargo de nuestro gobierno hace 120 años ya. ¿Y qué te deja todo esto una vez que ya has hecho todo este recorrido? Bueno, a mí me deja motivado, súper motivado, porque hay que seguir estrechando lazos, no solamente, te insisto, en el concepto, no solamente por un tema de ser políticamente correcto, de sonar bien, así como en buena onda, no, porque además a nosotros nos sirve mucho como identidad nacional, claro. ¿Entendido? ¿No? Incluso más allá, como provincia de San Antonio. Yo, ¿qué querés que te diga, Luis? Yo cuando estaba en la presentación mismo, estuvo presente el embajador de Chile en Argentina, estuvo este señor director, como te señalaba, de la biblioteca. De la biblioteca, y yo hablaba de dónde vengo. Y uno cuando dice el litoral de los poetas, Neruda, como lo decíamos el otro día con Constelación Litoral, es un astro que alumbra. O sea, tú nombras a Neruda y donde lo nombres te ubican perfectamente. Así es, y nada menos que Isla Negra. O sea, la gente cuando tiene un poquito más del otro lado de la cordillera, un poquito más de cultura, dice, nosotros sabemos que Neruda, donde residió, es Isla Negra. Bueno, Isla Negra es un nombre que nos puede parecer muy cercano a nosotros, pero es verdad lo que dice Pablo, es un nombre muy conocido en todo el mundo. Cuando tú hablas de Isla Negra en Chile, en todo el mundo que está asociado a la cultura sabe de qué está hablando. Absolutamente. Mira, el equivalente, yo creo, tal vez alguien va a decir más, en ningún caso menos. Yo creo que va de ahí para arriba a cuando nosotros decimos, y no conocemos nada de Argentina, chuta, que me gustaría ir a Buenos Aires al tango. Claro. El tema de la boca, caminito, que eso me tira, eso es algo realmente llamativo. Me gustaría ir tras los pasos a Carlos Gardel por claro. Es algo más o menos de esa envergadura o más lo que pasa con nosotros Isla Negra y Neruda. Bueno, y ahora los que nos están viendo, nos están escuchando, supieran exactamente cuánta gente del extranjero viene a Isla Negra, la verdad que se suspendería. Sí, esa es la pega que tenemos pendiente. Sí, oye, creo que tiene un potencial. El Museo de Isla Negra, que a veces siento que no se conecta mucho con nosotros, como que ellos están en un mundo aparte y el litoral somos otra cosa, como que vamos por caminos distintos, pero bueno, esa es otra cosa, pero en general es un museo que tiene renombre internacional. O sea, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es algo que, claro, que para nosotros es bien evidente, pero yo creo que siempre conviene insistirlo ante los vecinos, de que nos demos cuenta del valor. Sí. Ahora el valor también, en la bajada, esa comilla, bajada por así decirlo, también, Huidobro. Yo, mire, compré un diario, para que veáis cómo son las cosas. Compré un diario, no compré el diario, el diario impreso, el diario antigua. Ya, muy bien. Y me salió Vicente Huidobro. Pero imagínate. El chileno Vicente Huidobro, Altazor, ¿me entendió, no? Nombraban
en la prensa argentina por un asunto puntual de la aviación, hablando de la aviación, y decía, mira, este señor habló de los paracaídas, de la aviación, del avión. Vicente el chileno, nuestro poeta de Cartagena. De Cartagena, también, claro. ¿Me entendió, no? Sí. Entonces, y después también, obviamente, hay que decirlo, Nicanor Parra. Entonces, hay una constelación que es súper potente, súper potente. Nosotros tenemos una beta ahí con una riqueza enorme. Que tiene mucho que dar todavía, porque esa beta está casi ahí no utilizada mucho. Conocemos partes de nomás, pero en el fondo hay mucho donde hincar el diente. Sí. Bueno, una interesante y productiva visita de Pablo Salinas a Argentina, sobre todo con esta investigación que nos trajo justamente de estos cuadros pintados por Pedro Subercaseaux, de los hitos de la historia argentina, hechos por un chileno. Bueno, ¿y eso dará material probablemente para algo en el futuro? ¿Qué estás pensando? Sí, yo tengo pensado, Luis, tú sabes que seguir con el diálogo Argentina-Chile. Tú sabes que, así como estamos hablando de chilenos que de alguna manera se vincularon, artistas chilenos que se vincularon, como Subercaseaux, como Arturo Gordon, también hay muchos argentinos que le deben mucho a Chile. Ojo. Ya. Domingo Faustino Sarmiento, que termina siendo presidente de la Nación. Bueno, Ptolomé Mitre. Nos hizo una talla así Domingo Faustino Sarmiento, vale. Con el tema de la Patagonia. Mira, es interesante que lo señale. Bueno, a ver. Después que porque él estuvo exiliado acá, acá, claro. Espérate, lo que pasa con Sarmiento es más potente. Yeah. Manuel Montt le financia un viaje a Europa de Estados Unidos para que él se vaya a instruir, porque Manuel Montt, o sea, es lo que hablábamos con los políticos, con el embajador. Sí. Nuestra clase política de aquel entonces, estamos hablando de los albores de la República, eran señores bastante preclaros, bastante brillantes. Porque Manuel Montt, imagínate, Luis, te dice, llega este señor exiliado, como tú bien dices, por la dictadura de Rosa, estamos hablando de 1800, el tercer exilio, ojo, estuvo 3 veces exiliado en Chile, 1850, y dice, este señor es inteligente. Claro. Lo voy a mandar a Europa para que se instruya porque yo quiero en Chile abrir la primera escuela de preceptores. Y la primera escuela de preceptores de Latinoamérica está en Chile. Pero ¿a quién le encomienda la tarea? A Domingo Faustino Sarmiento. Le financia la instrucción nuestro Chile. ¿Me entiendes, no? Sí, claro. Entonces hay cosas que son súper interesantes al siglo XXI, ponerlas por delante, investigarlas, realzarlas, que la gente sepa este diálogo que siempre ha sido súper rico, súper provechoso. Lo que señalas tú, hay que decirlo. Al final, tú o yo creo que uno lo que tiene que ver con la camiseta, con el sentirse chileno, es como el Benjamín Vicuña, nuestro actor. Claro. Hasta el día de hoy, Argentina le ha dado mucho, pero él se sigue reconociendo chileno. Es que uno tiene por qué una cosa quitar la otra. Es que ahí está el tema. Uno puede admirar perfectamente muchas cosas de Argentina, pero uno sigue siendo chileno. Y del lado argentino me imagino que también. Así es. Bueno, Pablo, te quiero agradecer que nos haya acompañado para hablar un poco de toda esta conexión argentino-chilena, muy refrendada con este libro que fuiste a presentar Constelación Nacional. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis. Un gusto conversar contigo. Pues hemos conversado con Pablo Salinas, periodista, escritor, que ha estado en Buenos Aires presentando hace pocos días Constelación Nacional y con muchas otras investigaciones que seguramente veremos pronto.